Buenos días, hermanos. Una vez más salimos al aire para hacer estudio bíblico. Bueno, como todos los domingos tenemos, cuando las cosas están normales, escuela dominical, donde estábamos haciendo estudios biográficos. Estábamos estudiando justamente sobre José, pero dadas las circunstancias cambiamos la situación. Así que en esta mañana estaremos estudiando un tema justamente que en la Biblia tiene que ver con las plagas, ¿no? Con una, con una, ¿por qué cesó la plaga? Vamos a estar hablando sobre eso y dos pasajes que vamos a ver en esta mañana están en Segunda de Samuel capítulo 24 y Primera de Crónicas capítulo 21. Todo el capítulo habla justamente de una plaga, de una especie de pandemia que eh, había matado en Israel a más de 70.000 personas en solamente 3 días, ¿verdad? Entonces, y vamos a estar viendo, haciendo un análisis de ello y evidentemente vamos a identificar cuáles son las causas, las consecuencias y cómo se soluciona este asunto. Entonces, a través de los tiempos, ese ha sido el mismo patrón, el culpable siempre es el hombre, no, el que tiene misericordia siempre es Dios. Entonces, vamos a empezar primero saludando a todos los hermanos que nos están viendo y que nos van a ver. Un saludo a nombre de la Iglesia Bautista Victoria, ubicada en Maipú, ¿no? Y queremos hacer llegar saludos a los hermanos que nos ven. Siempre nos ven hermanos, aunque en diferido, o sea, después nos ven de Perú, estaba hablando con varios pastores peruanos y ellos siempre nos están viendo. Y hay hermanos, hermanas también que allá nos ven. Damos gracias a Dios por su atención. Y también hay hermanos que nos ven en otros países. Algunos nos ven en Argentina, otros en Estados Unidos. Y damos gracias a Dios por ello. El único deseo es compartir la palabra. Y el propósito de la palabra es para exhortarnos, ¿no? Y obviamente nos exhorta la palabra de Dios con la finalidad de que nosotros podamos cambiar nuestros puntos de vista, nuestros errores, corregirnos, arrepentirnos y volvernos a Dios. O también la palabra de Dios nos anima, nos edifica, nos da convicciones, nos da confianza. Entonces el propósito del estudio, y obviamente glorifica a Dios, adora a Dios. Esto es la voluntad de Dios, que estudiemos su palabra porque es la manera como Él nos habla en este tiempo. Entonces un saludo a todos ustedes y como siempre empezamos con los consejos. Ya sabemos, en este tiempo hay que tratar de guardar la cuarentena, entiende, no salir innecesariamente, guardar la distancia social, lavarse las manos, asearse, ¿no? Entonces eso. Y lo otro, nunca caer en pánico, siempre confiar en el Señor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, confiar en Dios. Y, y también como consejos como creyentes, ya sabemos, tenemos que pasar tiempo en oración, en el estudio de la palabra de Dios, la lectura de la Biblia. Tenemos que orar unos por otros. Hoy más que nunca tenemos tiempo para ello y hay muchos motivos de oración. ¿Cuáles son los motivos de oración? Primero, orar unos por otros, ya sabemos. Vamos, los hermanos de la iglesia tenemos que orar cada uno de nosotros, nombre por nombre, ¿no? Porque seamos bendecidos, seamos protegidos, seamos guardados en este tiempo. Y también hay hermanos o vecinos, parientes, amigos, de los cuales recibimos noticias. Algunos de ellos están en mala situación, están pasando situaciones complicadas y oremos para que Dios les dé fuerzas, Dios les ayude, les dé sanidad, Dios les pueda curar, cuidar y eso, esas cosas. Entonces hay tantos motivos para orar. Y el motivo para leer la Biblia primeramente es edificarnos, buscar consuelo, esperanza en las escrituras. Y sabemos, como miembros de la Iglesia Bautista Victoria, ya sabemos cuáles son nuestros deberes, ¿no? Eh, Orar por nuestros misioneros, especialmente por aquellos que están en la ventana 1040, bueno, por todos los misioneros que están en todas partes. Y anoche, por ejemplo, tuvimos un conversatorio bastante largo con una hermana que está en Israel y damos gracias a Dios por ella. Todos sus alcances de verdad son muy edificantes. Así que estemos orando por ellos,
oremos por... y tenemos que dar lo que corresponde, ¿no? Eso es lo que quería animarles. Muy bien, vamos a empezar orando entonces. Orando y también, ¿cómo se llama? Sí, oramos. Señor, te damos gracias por este día, agradecemos tus bendiciones. Gracias por ser bueno con nosotros y te rogamos que tú tomes la porción de tus escrituras y hables a nuestros corazones. Bendice, Señor, este tiempo, bendice tu palabra y ayúdanos, Padre Celestial, a servirte de corazón. Habla a nuestros corazones, eh, ayúdanos a evaluarnos, Señor, y ayúdanos también a cambiar nuestra postura, nuestras actitudes, Señor, y que se conecten contigo, en comunión contigo, Padre Celestial. Bendice tu palabra, Señor, y da entendimiento a mis hermanos que están escuchando, Señor, que están viendo, y ayúdame a mí a predicar, no con mi conocimiento, sino con el tuyo, con tu sabiduría, con tu entendimiento y lleno del Espíritu Santo. Te entrego esta lección a ti en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces antes de continuar, un saludo obviamente para algunas personas que cumplieron años. Un saludo para, en esta semana estuvieron de cumpleaños la Rebequita, la hermana Rebeca Romaín. Entonces damos gracias a Dios por ella. También damos gracias a Dios por la Abigail. La Abigail también cumplió 5 añitos, así que estuvimos en su cumpleaños. Y también una hermana, Yarela Fuica, también cumplió años. Entonces damos gracias a Dios por ellos y que Dios los bendiga mucho. Muy bien, entonces empezamos con este estudio y el estudio se llama ¿Por qué cesó la plaga? ¿Verdad? Pero vamos a leer en segunda de Samuel. Voy a leer los dos pasajes y luego vamos a explicar y luego ya la vamos a analizar, la vamos a bosquejar y vamos a llegar a la conclusión, ¿no? ¿Cómo se soluciona este asunto? Dice capítulo 24 de segunda de Samuel, versículo 1 al 25 que vamos a leer. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos, a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Hacer un censo era pecar, y vamos a explicar por qué más adelante. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Acuérdense que la Biblia decía, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Entiende? Entonces él estaba obviamente, y en Éxodo vamos a leer que Dios no estaba de acuerdo con esto. ¿Entiende? Entonces ya estamos identificando cuál era el pecado, que como consecuencia trajo una plaga. Y Joab, el general del ejército, respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Entonces Joab está en mejor situación espiritual y trata de convencer a David que no haga ese mal. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Entonces, la orden, obviamente, él es el rey y hacen lo que yo digo. Entonces Joab no le quedaba otra. Y dice, salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Ahí está, ese era el mal, ahí está el pecado. Y todo pecado, toda decisión equivocada o cualquier decisión que hagamos, para bien o para mal, tiene consecuencias. ¿Entiende? Tiene consecuencias. Y aquí, una decisión equivocada tiene una consecuencia nefasta. Una decisión buena tiene una consecuencia que nos favorece. En este caso, una decisión equivocada va a tener consecuencias nefastas. Entonces el versículo 5 dice ya, y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jodsi y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Y fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos y salieron al Negev de Judá en Beerseba. 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. O sea, se demoraron casi un año menos 3 meses. Y Joab dio el censo
del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. O sea, habían como 1.300.000. O sea, ¿qué estaba haciendo él? En realidad se estaba preparando aparentemente para pelear con sus enemigos, pero en su propio poder, en su propia fuerza. Estaba dejando de lado aquí a Dios. Ese es el punto. Por eso es un pecado esto de hacer el censo. Por eso era un pecado hacer esto del censo, porque el objetivo ¿cuál era? No tomar en cuenta a Dios. Acuérdense que Jehová es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Eso era Jehová. Y les había dicho que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdense que cuando ellos conquistaron la tierra prometida, no lo hicieron por el poder de su fuerza, de su estrategia o de su espada, lo hicieron por el poder de Dios. Entonces David estaba dejando de lado eso y estaba cometiendo un pecado, como les vuelvo a reiterar, una decisión equivocada que tuvo unas consecuencias nefastas, ¿verdad? Entonces seguimos leyendo y dice el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, ¿ve? Se dio cuenta. O sea, era un pecado deliberado. Él sabía que que no debía hacer eso y recién acá se dio cuenta. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Obviamente porque se volvió soberbio, ¿entiendes? Soberbio, altivo. A veces es el problema, cuando David era un pastorcillo de ovejas, estaba más cerquita de Dios. Y en esas condiciones obviamente derrotó a Goliat. Ya sabemos, 1 Samuel capítulo 17, ¿no? Pero cuando es levantado bien arriba, o sea, cuando él asume a ser el rey, el líder de Israel, ¿qué pasa? Se ensoberbece. Muchas veces las bendiciones de esa naturaleza a veces hacen al hombre débil en su fe. Aquí vemos a David que se había debilitado en su fe en Dios, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice David, se da cuenta, como dije, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Se da cuenta David que hizo mal y se da cuenta que viene una consecuencia nefasta. Dice el versículo 11, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad, vidente, o sea, el profeta, y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses de delante de tus enemigos, y que ellos te persigan, o 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. ¿Viste? O sea, una decisión equivocada, un pecado, trae como consecuencia uh, un castigo, ¿entiende? Eso es, o sea, hay una consecuencia nefasta. Eso es lo que nosotros podemos hacer, eso es a través de toda la historia. Siempre los que hacen decisiones erróneas, siempre son los hombres. Si en este tiempo nosotros hablamos, ¿por qué esta plaga? ¿Por qué esta pandemia? ¿Es culpa de Dios o es culpa del hombre? ¿Entiende? Entonces la respuesta es obvia, es culpa del hombre. Es causada por el pecado del hombre, por la soberbia del hombre. El hombre a veces cree que es más inteligente que Dios y a veces manipula con buenas o con malas intenciones, no sé, pues los virus, qué sé yo, las bacterias, todo eso. Las manipula a su antojo, muchas veces simplemente para llenarse los bolsillos de dinero, para ganar más dinero, ¿entiende? O porque sus intenciones son nefastas. Y las consecuencias son abrumadores, las consecuencias son totalmente trágicas. Eso es lo que está pasando. Entonces aquí lo que estamos identificando es que alguien pecó, aquí en este pasaje. Hoy día sabemos perfectamente que esos que pecaron son el hombre, o sea, somos todos los hombres, somos culpables, ¿entiende? Todos nuestros pecados siempre tienen consecuencia a lo que estamos pasando, ¿verdad? Entonces David, en lugar de haber pedido sabiduría a Dios, en lugar de haberse humillado ante Dios, ¿qué hizo? Actuó con soberbia. Es lo mismo, es lo mismo que está pasando ahora, ¿entiende? Entonces dice ya versículo 14, dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. ¿Ves? Se dio cuenta que estaba mal y ya estaba temblando. Esa es la diferencia a veces, ¿no? A veces gente que hace mal no se arrepiente. ¿Entiende? La diferencia con David es que David hizo mal, se dio cuenta y que eso le llevó a arrepentimiento, le pesó en su corazón.
Y eso le llevó al arrepentimiento, a acercarse, a humillarse a Dios. En este tiempo, ¿no? El hombre ni se humilla, ni se arrepiente, más bien sigue haciendo más mal. Esa es la razón porque la Biblia dice claramente que vienen plagas más feroces. ¿Para qué? Para diezmar a aquellos que son totalmente malos. Porque hay gente que hoy día tiene en sus manos el poder, están a cargo de gobiernos y todo eso. Y son tan soberbios, son tan altivos. Creen que porque tienen ese poder, se arrogan la autoridad más allá de lo que les corresponde y manipulan las cosas desde puntos de vista políticos, desde intereses económicos. No se dan cuenta que están haciendo decisiones tan equivocadas, ¿no? que en este tiempo, que en este tiempo el mismo pueblo sufre las consecuencias. Pero, pero sabemos que Cristo da la oportunidad para aceptarle a Él como Salvador personal. Cristo pronto va a sacar a su iglesia, a su gente de este mundo, y aquellos que son soberbios, altivos, ellos van a pagar las consecuencias como no se imaginan. Y eso no es mi opinión personal, eso está escrito en la Biblia. Y lo que está escrito en la Biblia dice claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dando a entender con eso Dios, que lo que Él ha dicho se va a cumplir, le guste o no le guste a cualquiera, lo crean o no lo crean. Entonces, es irrelevante si creen o no creen. Aquí lo que ha dicho Dios se va a cumplir y punto, se acabó el asunto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Ve? Entonces, versículo 15 ya dice, no, 14. Entonces David dijo acá, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga en manos de hombres. O sea, le había dado Dios a elegir tres castigos: 7 años de sequía, o 7 meses ser perseguido, o 3 días de plaga. Entonces, David, ¿qué? Eligió obviamente los 3 días, por cuando dice, caiga yo, ¿dónde está? No caiga yo en manos de hombres, porque sus misericordias son muchas más, no caiga yo en manos de hombres. 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Una era, ¿qué es? Una era es donde se amontonaba el trigo, ¿no? Y en esa era los caballos o los ganados la pisoteaban para separar el grano de la paja. Y eso era una especie de un espacio, una pampa, una especie de llanura, ¿no? Entonces ahí estaba, dice, el ángel estaba ahí, y esta era propiedad de Araúna Jebuseo, ¿entiende? Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruye al pueblo, yo pequé, ahí está. Primero le pesa en su corazón, acá vemos, se arrepiente, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué te hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Damos un arrepentimiento verdadero. Él dice, por mi culpa están muriendo todas esas personas. ¿Entiende? Muy bien, versículo 18. Ojalá que ahora hubiera gente, ¿no? Así, gobernantes de esta naturaleza que digan, por mi culpa, yo he hecho malas decisiones. Pero no hay, ¿entiende? No hay. ¿Entiende? O tal vez haya, ¿no? Alguno por ahí. Versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí, bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio, o sea, Jehová tu Dios te oiga, porque también él estaba desesperado, porque él también estaba sufriendo las consecuencias de esta pandemia de aquel entonces. Y el rey dijo a Araúna, no, porque Araúna se lo quería donar, quería donarle toda esa propiedad. El rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Hay otra diferencia, ¿no?
Yo quiero ofrecer a Dios algo que me cueste un sacrificio. Entonces dice, entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, ¿entienden? Y edificó allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ahora vamos a leer un pasaje que es paralelo a este, ¿verdad? Que narra lo mismo e incluye algunos detalles. Está en Primera de Crónicas, capítulo 21. Y dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Aquí en Primera de Samuel dice que el que incitó fue Dios. Pero tenemos que entender que Dios usa a Satanás para eso. Acuérdense el caso de Job. Job capítulo 1 en que encontramos, dice, vinieron los hijos delante de Jehová y entre ellos vino Satanás. ¿Y Satanás qué hizo? Acusó de frente a Job. Y como acusó a Job, y Dios le dijo, no, mira, Job es maduro, es espiritual, es justo. Y Satanás lo empezó a acusar y Dios le dijo, ya, muy bien, haz con él, vamos a probar su fe. Permitió, le permitió. Entonces, en este caso también, Dios está permitiendo que Satanás incite a David. Ese es el, ya cuando complementamos las dos historias. Y dice, e incitó a David a que hiciese censo en Israel. ¿No? O sea, es como Cristo, el Señor Jesucristo, que él dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero yo he orado por ti. Y efectivamente, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, ¿qué pasó con Pedro? O cuando estaba siendo juzgado el Señor Jesús, le negó 3 veces al Señor Jesús. O sea, ahí se debilitó su fe. Y el Señor Jesús dijo, yo, Señor, Pedro decía, yo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a donde sea hasta la muerte. Y Jesús le mira y le dice, ¿sabe qué, Pedro? Antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar. Y todos decían lo mismo. Antes les había dicho que Satanás ya les había pedido para ser zarandeado, o sea, para que su fe se debilite. Y efectivamente, en el momento más crítico, ¿qué pasó? Pedro le negó. Judas obviamente lo vendió, fue el traidor. Y todos los demás huyeron. ¿Se da cuenta? Ahora, Dios obviamente entiende eso. Entonces, este es el punto acá. Muy bien. Y dijo David a Joab, estamos en Primera de Crónicas 21, versículo 2, y dijo David a Joab y a los principales del pueblo, id, haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab, otra vez estamos lo mismo que en el anterior pasaje, añade Jehová a su pueblo 100 veces más, rey y señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? ¿Viste? Entonces era pecado. Mas la orden del rey pudo más que Joab, y salió por tanto Joab, y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espadas, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. No, o sea, Joab no contó a los benjaminitas, no contó a los levitas. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Ahí está. ¿Por qué desagradó a Dios? Porque era pecado. ¿Por qué Dios hoy día está desagradado con el hombre? Porque el hombre comete pecado. O sea, la tierra está llena de adulterio y de fornicación. Gobiernos, entidades mundiales planifican cada tontera, cada estupidez, se creen más que Dios. Y luego las consecuencias que pasamos todos. ¿Da cuenta? Muy bien, entonces versículo 8. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Otra vez vemos cómo David se da cuenta que ha hecho mal. Muchas veces cuando nosotros hacemos mal, hay un punto en que llegamos y efectivamente tocamos fondo, dice, volvemos en sí, como dice Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo, y nos queda dos opciones, o volvernos a Dios o apartarnos más allá de Dios. Pero en este caso, David, ¿qué hizo? Eso lo llevó al arrepentimiento. Volvió en sí y luego le llevó al arrepentimiento. Dice, versículo 9, y habló entonces Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve, habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. O sea, no tienes opción, David. No hay escapatoria. Las consecuencias son nefastas. Tú eliges las consecuencias. Incluso Dios le da a elegir las consecuencias. Lo mismo hoy día. El hombre ha pecado y las consecuencias son las que estamos sufriendo. Y de eso debemos ser conscientes. Ahora en esto
tampoco culpemos solamente a unos hombres. No, todos los hombres somos culpables. ¿Se acuerdan cuando Nehemías, la confesión de Nehemías, cómo confesó Nehemías sus pecados? Nehemías ya era de la generación que había nacido en el exilio. Los que habían pecado eran los que vivían en Israel. Y a consecuencia del pecado, de tanta idolatría, Dios, ¿qué hizo? Los castigó y los hizo llevar como prisioneros, los transportó, dice, a Babilonia. Vinieron los babilonios, conquistaron Israel y Judá y se los llevaron prisioneros allá. Y Nehemías ya era una de la generación que había nacido ya en el exilio. Él no era parte de aquellos que habían hecho decisiones malas. Pero cuando Nehemías confiesa sus pecados, los pecados de su pueblo, ¿qué hace? Él dice, Señor, nuestros padres han pecado, nuestros gobernantes, todos hemos pecado. Él se incluye dentro de ellos. Entonces nosotros también tenemos en nuestras oraciones, tenemos que ser así. Nosotros hemos pecado, esta es nuestra generación que ha pecado, Señor. Sana nuestra tierra. Yo creo que eso sería la oración correcta, no culpar a algunos más. Está bien, sabemos que hay algunos que son culpables, ¿no? No saben si intencionalmente o no. Eso es problema de ellos y Dios. Pero nosotros somos parte de esta generación que ha hecho mal, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Nadie puede decir, no, es que yo no, no, sí. Entonces Dios está enojado porque la tierra está llena de adulterio, de fornicación y de todo eso. Muy bien, entonces dice, ya vayamos al versículo 9, y habló Jehová a Gad vidente, no, 11. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en mano de hombres. O sea, ¿qué está eligiendo David? Claramente, no ser perseguido por sus enemigos, ni los 7 años de hambre, sino está eligiendo los 3 días. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Se da cuenta? Entonces, 70,000 hombres en aquel entonces, para la cantidad de habitantes que probablemente Israel tenía 2 o 3 millones de habitantes, qué sé yo, tal vez menos. Pues 70,000 hombres era un porcentaje muy alto. ¿Entiende? Entonces dice 15, y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Ya con esto iba a ser todavía mucho más trágico. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. De hecho, Ornán Jebuseo es propietario de una era, o sea, de un lugar donde se quita el trigo de la paja. Muy bien, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de silicio. Ahí está. Cubiertos de silicio quiere decir una ropa áspera. Se pusieron una ropa áspera a ellos. ¿Ve? Y se postraron. Implica ellos se humillaron a Dios. Eso es lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos pecados, entonces yo oiré desde los cielos. Ese es el punto. Y en este tiempo, aún a nosotros como cristianos, nos corresponde humillarnos, buscar su rostro, orar a Él y convertirnos, dejar todos nuestros malos pecados. Entonces dice, Dios va a oír desde los cielos y va a sanar nuestra tierra. Entonces esto es lo que nos corresponde ya a nosotros como cristianos. O es lo que correspondería hacer a todos los hombres. Pero sabemos perfectamente, la misma Biblia nos dice que muchos, ni siquiera pase lo que pase, nunca se van a arrepentir. Más bien, más bien van a alzar sus rostros y sus puños contra Dios. A lo que dice la Biblia claramente en el libro de Apocalipsis. Muy bien, entonces dice el versículo 17, dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? O sea, esta gente que está muriendo, ¿qué ha hecho? Jehová Dios miró, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga peste sobre tu pueblo. ¿Entiendes? O sea, está tan dolido, está tan arrepentido. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en nombre de Jehová,
Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo, estaba separando el trigo de la paja, ¿verdad? Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo a la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, y yo lo doy todo. O sea, Ornán tenía un buen corazón, estaba dispuesto a dar a Dios de todo, y definitivamente Dios bendice a ese tipo de personas, ¿no? Entonces, dice acá, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y vio David a Ornán, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allí a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y más adelante sabemos que acá se construye el templo de Jerusalén, ¿no? Muy bien, entonces veamos algunas cosas. ¿Por qué causa cesó la plaga? Ya más o menos tenemos idea, pero veamos algunas cosas también. Algunas cosas que quiero que analicemos, ¿verdad? ¿Qué hizo David? Ya sabemos, el pecado de David, ¿cuál fue? Hacer un censo, ¿entiende? Hacer un censo. Entonces, esto, esto del censo era pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Éxodo 12, Éxodo capítulo 30, versículo 12, yo voy a leer lo que dice Éxodo 30, 12, ¿no? Para ver esto obviamente era pecado. Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 12. Ahí está, dice ahí, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios ahí? Dice el principio de Éxodo 30, 12 habla de la propiedad de Dios de su pueblo, ¿no? En el pensamiento de ellos, un hombre solo tenía derecho de contar o numerar lo que le pertenecía. Israel no le pertenecía a David, Israel le pertenecía a Dios. Solo le correspondía a Dios ordenar un recuento. Y aquí él hizo sin esperar la orden de Dios. Y si David lo ordenaba, solo debía hacerlo porque Dios se lo pidiera y ofreciera la recompensa para expiar por el censo. Entonces lo que está diciendo acá, que él dice, iba ¿cómo se llama? Que cada uno daría a Jehová rescate de su persona. Entonces eso no fue lo que hizo. O sea, David hizo un censo a su manera. Entonces, y por eso dice acá, para que no haya, ¿dónde está? Para que no haya, para que no haya en ellos mortandad. Entonces fue un pecado, ¿no? Ir y hacer el censo. Fue peligroso esto, ¿verdad? Entonces, el conteo de las huestes de Jehová no es en esencia ni necesariamente equivocado. Todo depende del motivo. Entonces era un motivo equivocado esto. Cuando es por orgullo, es el más sutil de los peligros, inclinándonos a confiar en la multitud de un ejército, por lo tanto dejar de depender de Dios. Ese era el punto, ese era el pecado. Primero, porque Él ordenó contar, no como Dios dice, porque no expiaron por cada uno de ellos, o sea, no pagaron una ofrenda por cada uno de ellos, sino lo hicieron a su manera. Y segundo, por orgullo, por soberbia, porque él quería depender de las multitudes y no de Dios. Entonces, cuando somos movidos a contar a las personas, podemos estar seguros de que el impulso es divino o satánico, y podemos determinar cuál es el motivo. Si el motivo es servicio, es Dios. Si el motivo es orgullo, es satánico. Y en este caso, el motivo era orgullo, entonces eso era satánico.
¿verdad? Entonces ya vemos ahí. ¿Quién es el que se opone a este conteo? Joab. Ya hemos visto, no, Señor, por favor, ¿cómo va a hacer eso? Pero finalmente se impone la orden del rey y se lleva a cabo, obviamente, el censo. ¿Y qué pasa? Entonces David se da cuenta de que había hecho mal, ¿no? Entonces, veamos ya y cesó la plaga, así se llama, ¿no? Y cesó la plaga. Entonces, ¿por qué cesó la plaga? Ya sabemos. Hizo una mala decisión. Entonces Dios le dio tres opciones, tres consecuencias. Elige cuál de ellos. 7 años de hambruna, 7 meses ser perseguido por tus enemigos o 3 días de plaga. Él había elegido la plaga ahí. Entonces, pero finalmente sabemos, la plaga es eso. ¿Por qué cesó la plaga? Eso es lo que queremos enfatizar. Primero porque David mostró pesar, ¿no? Le pesó en su corazón. Pucha, mira lo que he hecho está mal. No debía haber hecho eso. ¿Entiende? Entonces, si yo voy leyendo una vez más los versículos, ¿no? Los versículos ahí, dice, ¿dónde está? Capítulo 24, versículo 10 de Primera de Samuel, cuando dice, después que David hubo censado, dijo, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Entonces ahí está. Primero, el proceso fue así, el proceso para que cese la plaga fue primero David. El que pecó, ¿qué hizo? Le pesó en su corazón. ¿Ve? Ese fue el proceso. Hay un proceso para qué? Para restituir, para restaurar las cosas con Dios. Entonces David fue lo que hizo. Lo primero que hizo David fue mostró pesar en su corazón. ¿Me entiende? Y en segundo lugar, no solamente eso hizo David, sino en segundo lugar, él se arrepintió. Ese pesar en su corazón le llevó a arrepentirse. Ahora, cuando hablo de pesar en el corazón, es que cuando alguien hace mal, sabe que está haciendo mal. Es como los hombres que en este tiempo ya se hayan manipulado el virus, qué sé yo. Ellos saben que eso está mal. Ellos saben que sus motivos son para ganar dinero, o no sé, para deliberadamente, como dicen muchos, ¿cómo se llama? Reducir la población mundial, todo eso. Entonces, ellos saben perfectamente que lo están haciendo a propósito, saben que están haciendo mal. Pero ¿qué hacen? Ellos no deciden arrepentirse, sino deciden continuar con ello. En el caso de David, ¿qué pasó? Se dio cuenta que estaba haciendo mal y eso le pesó en su corazón. Y cuando le pesó en su corazón, en lugar de él, de poder, ¿cómo se llama?, excusarle o buscarle una justificación a eso, ¿qué hizo él? Lo siguiente que hizo es, se arrepintió. Y arrepentirse, ¿qué es? Se volvió hacia Dios. Se dio cuenta y dijo, no, pues esto está mal. En lugar de continuar con este mal, yo me voy a volver hacia Dios. Y eso fue lo que encontramos en el capítulo 24, versículo 14, cuando dice ahí, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Ahí está, entonces el que hace, él muestra arrepentimiento. El versículo 17 dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Entonces ahí está, alguien que está arrepentido. Él dice claramente, yo soy el culpable, yo merezco las consecuencias. Por favor, deja de lado a estas ovejas, deja de lado a esta gente, castígame a mí. Entonces, y ese arrepentimiento, ¿qué significa? Volverse a Dios. O sea, él cambia de manera de pensar, cambia de perspectiva, cambia de punto de vista y se va a Dios. Él reconoce que había ordenado el censo por orgullo, por soberbia, por jactancia, por depender en su propia estrategia para tratar de conquistar a todos sus demás enemigos, ya sea a los filisteos, a los moabitas, a los asirios, qué sé yo, para pelear con ellos. Pero sabe que eso está mal, porque sabía que al final la conquista a otros, eso era decisión de Dios. Solamente con la ayuda de Dios lo podían hacer. ¿Entiende? Entonces, al darse cuenta de eso, él se arrepiente. Y finalmente, David, ¿qué hace? Enseguida, en tercer lugar, David mostró sumisión. Se somete a Dios. Señor, lo que tú quieras. Eso es lo que encontramos ya, versículos 18 para adelante, cuando dice ahí, y Gad vino a David del día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová. Entonces él empieza a someterse a Dios. Y por eso
lo primero que hace es a la orden de Dios. Sube y edifica un altar. ¿El que hace? El primero obedece. ¿Da cuenta? Entonces la persona que va a mostrar pesar, o David, que mostró pesar, mostró arrepentimiento y mostró sumisión, ¿qué va a hacer? Va a obedecer la orden de Dios. Entonces la orden de Dios, ¿cuál era? Levantar ¿cómo se llama? Edificar un altar. Entonces obedeció, ofreció y adoró. ¿Cómo? Edificando un altar o construyendo un altar. Ofreció allí sacrificios, ofrendas de paz, sacrificios de reconciliación, sacrificios de comunión. Yo voy a leer ahí, ya le compra la era todo, y como hemos leído, el versículo 25 dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. ¿Y qué pasó? Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ahí está. Esa es la razón. ¿Por qué cesó la plaga? La plaga cesó porque David mostró pesar. David mostró arrepentimiento y David mostró sumisión. Una vez más, segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y dice, entonces, y oraren, y me buscaren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Entonces, en este tiempo, a nosotros como cristianos, ¿qué nos corresponde hacer? Edifiquemos un altar en nuestro corazón para Dios. O sea, que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Y ofrezcamos sacrificios de adoración a Él. ¿Entiende? Uh, Pidámosle a Él por todo lo que está pasando en el mundo, por todo lo que está pasando en nuestros propios países. Y estoy seguro, como dice la Biblia, Él oyó desde los cielos y quitó la plaga. Entonces eso es lo que nos corresponde hacer. ¿Cuántos de nosotros no queremos que cese esta plaga? Todos queremos que cese esta plaga. ¿Entiende? Entonces, si todos queremos que cese esta plaga, ¿no les parece que Dios también esta mañana o en este día nos convoca a nosotros como creyentes? Yo creo que Dios obviamente convoca a todos los hombres, pero sabemos que los incrédulos, los ateos, ellos no van a tomar a Dios en cuenta. Pero nosotros sí tenemos que tomar en cuenta a Dios. Y tenemos que hacer como David, ¿no? Mostrar arrepentimiento, o mostrar pesar, mostrar arrepentimiento, mostrar sumisión a Dios. Y que Dios pueda sanar nuestra tierra. Porque sabemos perfectamente que muchos inocentes están sufriendo las consecuencias. Muchos ancianitos, aún muchos niños, aún muchos hermanos, hermanas, muchas personas, muchos vecinos. Y nosotros necesitamos orar al Dios de los cielos, porque Él tiene el control. Porque como hemos visto en esta historia, ¿quién es el que manejaba la plaga? Dios, un ángel ahí. ¿Entiende? No, los hombres han hecho, claro, el hombre ha pecado. Y cuando el hombre peca, las consecuencias son letales. Pero también hay un Dios misericordioso en los cielos. Un Dios que oye cuando uno se humilla, cuando uno le adora, cuando uno se arrepiente. ¿Y qué? Y Él corta esas cosas. Él corta las plagas. Por eso en Israel, ¿qué pasó? Cesó la plaga. Porque Dios oyó. Y necesitamos que Dios nos oiga para que cese esta plaga. Amén. Entonces ahí donde estás, ¿por qué no oras conmigo? Tal vez tú no tienes a Jesús en tu corazón. Hoy es el tiempo de aceptarle a Él como Salvador personal. Hoy es el tiempo de humillarnos ante Él. Hoy es el tiempo de pedirle perdón a Él. Hoy es el tiempo de acercarnos, de adorarles con todo nuestro corazón. Hoy es el tiempo de dejar todos nuestros conflictos, todos nuestros problemas, todos nuestros pecados. Y hoy es el tiempo de volvernos de todo corazón a Él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por ser bueno con nosotros y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas tu palabra y nos ayudes a aprender de esta historia, Señor, que ocurrió allá en Israel, cuando David pecó deliberadamente, Padre Celestial, ordenando un censo, Señor, a su manera. Y lo hizo, Padre Celestial, por orgullo. No lo hizo bajo tus condiciones, no lo hizo porque tú lo ordenaste, Señor. Pero finalmente, y a consecuencia de ello, hubo una plaga en Israel por 3 días donde murieron 70,000 personas. Pero lo bueno de todo esto fue que David se dio cuenta de ello, le pesó en su corazón, se arrepintió, Señor, y se volvió a ti, Padre Celestial, se sometió a ti, se sometió a las condiciones que tú le exigiste.
de edificar un altar, de adorarte y de sacrificar, Señor, allí holocaustos. Y Padre, nosotros también en este tiempo te pedimos perdón, Señor, nuestros gobernantes, Padre Celestial, por los hombres, Señor, que han hecho decisiones equivocadas. Te pedimos perdón nosotros, Señor, porque si bien es cierto, podemos justificarnos, ellos son culpables, nosotros también somos culpables de no haberte clamado a ti, de no haber predicado el Evangelio con mayor énfasis, Señor, aún de dejar muchas personas sin que te conozcan a ti. Nosotros hemos sido culpables también de no haber sido la luz y la sal de la tierra, por a veces haber dado mal testimonio, Señor. Y te pedimos perdón y te suplicamos de todo corazón en esta mañana, humildemente, que tú sanes nuestra tierra, no porque lo merecemos, Señor, sino porque tú eres un Dios bondadoso y misericordioso. Y te pedimos de todo corazón, humildemente, Padre Celestial, perdón. Y te suplicamos, Señor, por aquellas personas que en este minuto están en los hospitales, Padre Celestial, conectados, entubados, Señor. Otros están con oxígeno. Otros, Padre Celestial, están desesperados. Te suplicamos por ellos, Padre Celestial. Te suplicamos por sus familias, por sus esposas, por sus niños. Y te rogamos, Señor, que tú pongas tu poderosa mano y también este sea el tiempo en que mucha gente, Señor, que no te conoce, te conozca a ti. Y este sea el tiempo en que muchos cristianos, Señor, que han estado fríos, apáticos, Padre Celestial, se vuelvan, Señor, a ti de todo su corazón, con pasión, con fervor y con denuedo. Te alabamos, Señor, y sabemos que son los últimos tiempos, y te pedimos que bendigas a Israel y sobre todo que vengas pronto, Señor. Estamos listos para irnos contigo. Damos gracias por todo lo que tú haces y gracias por escucharnos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga mucho.